queremos saludar a todos los obreros aquí, los hermanos que están en registro y los hermanos de Bolivia, con la paz del Señor Jesús. Vamos a dar inicio a esta reunión. Vamos a invitar a aquellos que puedan. Nos vamos a poner de rodillas. Vamos a clamar por el poder de la sangre de Jesús. Señor Dios, por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús, clamamos a ti. Renueva, Señor, nuestra comunión contigo. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras fallas, y retira, Señor, toda preocupación. Retira todo aquello que no fue fruto de tu Espíritu y visítanos en esta tarde. Es el clamor que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos se pueden sentar. El olor de clamor. La paz del Señor a todos. Saludamos a los hermanos de registro, los hermanos de Bolivia, con la paz del Señor Jesús. Vamos a estar de pie en este momento. Vamos a abrir la palabra del Señor en Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 6. Dice así. 6:5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aleluyas. ¿Podemos tomar asiento? Gloria a Jesús. Mis hermanos, esta reunión, el Señor convocó y su objetivo es renovar en nuestras vidas algunas orientaciones del Señor que son fundamentales para nosotros como iglesia, y comenzando aquí con los obreros. Nuestro asunto es culto profético. Culto profético. Y culto profético, el texto, por favor. El texto. Culto profético, como dice el texto que leemos, es una orientación del Señor para todo el pueblo, para toda la iglesia, todo el pueblo, para toda la iglesia. Pero estamos aquí como obreros porque tenemos una responsabilidad más. Tenemos una responsabilidad más. Y el culto profético, si nosotros nos detenemos un momento y fuimos a analizar, el Señor dio ya hace muchos años esta orientación del culto profético. Y la tendencia en el transcurrir de los días
es nosotros amoldarnos a la orientación según nuestro entendimiento o aquello que nosotros y es nuestro concepto. Esto, ¿qué va a suceder con el transcurrir de los días? Va a distorsionar la orientación. ¿Y qué es lo que sucede hoy? En muchas iglesias, es esta orientación, como otras, ella está un poco distorsionada, porque muchos detalles de ella nosotros dejamos de tomar en cuenta. Y el Señor quiere renovar esto en la vida de la iglesia entera como un todo. Entonces esta orientación comienza aquí con los obreros. Amén. Entonces, el culto profético es una orientación para toda la iglesia, para que ella pueda participar. Entonces quiere decir lo siguiente: todos nosotros, la orientación del Señor es para todos nosotros, para estar integrados en el culto profético. En el culto profético, el Señor dio una visión y el Señor mostró que 10% de los obreros estaban fuera del culto profético, estaban fuera de la orientación. 10%. El Señor dio un sueño que fue entregado hoy. Un sueño donde, miren el detalle, el obrero que estaba cuidando la puerta, y era un culto de sepultamiento en la iglesia, solo que él no sabía quién estaba siendo sepultado. Ahí él entraba, él salía del portón y entraba en la iglesia para ver quién estaba, quién iba a ser sepultado. Cuando él miraba se asustaba porque era él mismo. Entonces la primera cosa que tenemos que entender es que no importa cuál es nuestra actividad en la iglesia, tenemos que ser participantes del culto, de la doctrina, de la enseñanza. No importa si el hermano está en el portón, él no puede estar en el portón, ajeno al culto, ajeno a aquello que el Señor está haciendo con la iglesia. Somos integrantes de un cuerpo. Y muchas veces el hermano que está en el portón, él se aísla. Él está fuera del contexto, fuera de la comunión. Él está como un vigía. Y no es eso. Entonces, este primer momento, el Señor nos está llamando para integrarnos, y es una corrección en algunos detalles que estamos dejando y está quedando distorsionado en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Entonces vamos a recordar aquí el culto profético, las fases del culto profético. El culto profético, él comienza en la búsqueda. ¿Y cuándo es la búsqueda de la iglesia? ¿Cuándo comienza la búsqueda de la iglesia? ¿Cuándo? Terminó el culto de ayer en la noche y ya comienza la oración de la iglesia por el culto del día siguiente. Amén. Solo que esto, yo pregunto, ¿estamos tomando en cuenta esto? ¿Estamos tomando en cuenta esto? La mayoría no. Puede ser que alguna hermana, señora de oración, que esté quietita en su cantito, ella está tomando en cuenta, pero la mayoría no. Y esto tenemos que renovar en nuestro entendimiento. Entonces la búsqueda comienza en el término del culto del día anterior. ¿Y cuál es el texto que leemos? Toda la iglesia. Esta orientación, ella solo comienza hoy. Tanto es que nuestro tiempo de clase es muy corto el día de hoy. Hoy no arregla nada, mas es una alerta para nosotros continuar trabajando en la iglesia y rescatar todo esto. Entonces, cuando la iglesia, ella comienza a interceder en la noche anterior, el Señor ya va a visitar la iglesia con sueños, con revelaciones, las orientaciones para el culto siguiente, porque el culto que prestamos es al Señor. No es
una ofrenda según nuestro querer, mas es una ofrenda según aquello que el Señor quiere recibir de su iglesia, que Él proyectó en la eternidad. Y para nosotros saber qué es lo que el Señor proyectó en la eternidad, no es en 20 minutos de reunión antes del culto. No es. No va a pasar esto. Mas sí cuando la iglesia intercediendo y orando, comprometida con la profecía, con lo profético, con la vida profética de la iglesia, con aquello que el Señor va a realizar al día siguiente en la iglesia. Porque el Espíritu Santo no se detiene. Él no se detiene de operar en la iglesia. Cuando la iglesia está orando el día de hoy, para el culto de mañana, el Espíritu Santo ya está preparando al visitante, ya está preparando las vidas que serán salvas, ya está preparando los libramientos, el consuelo. El Señor está preparando toda una estructura en la administración de los ángeles para la gracia del Señor, la bendición del Señor sea derramada sobre su iglesia en el culto que será prestado. Entonces la búsqueda, la reunión es para colocar en orden las orientaciones del Señor. Aquella reunión es para colocar en orden las orientaciones del Señor. Por eso que, ¿cuál es el don que tiene mayor peso en el culto profético? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el don que tiene mayor peso en la reunión del culto profético? Es el que vino de casa. Es el don que vino de casa porque es resultado de la oración, es resultado de la búsqueda, es resultado de la consagración de la iglesia, es el resultado, ven, de la búsqueda de la iglesia al Señor para aquel culto. Entonces esta reunión es la reunión donde los dones son colocados en orden para ser llevados a la iglesia para el culto pueda suceder. Entonces es una reunión que muchas veces algún don de casa, no, algún don aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien eso? ¿Está bien? ¿Está bien? No es así. No es así. Y ahí viene el culto. El culto. Solo que un culto que la iglesia preparó desde el día anterior es un culto donde el Espíritu Santo va a operar de una forma maravillosa en la vida de la iglesia. La palabra dice así: la multiforme gracia del Señor. Ya se detuvieron a pensar en esto. Un culto como este aquí. ¿Cuántas personas hay aquí? Mas es un culto que la iglesia se preparó para él, donde la multiforme gracia del Señor va a operar en medio del pueblo. ¿Saben qué es eso? La gracia del Señor toma forma de la necesidad de cada uno de nosotros. Cada uno el Señor va a operar de forma diferente. Todos serán bendecidos. Todos serán edificados. Todos saldrán satisfechos de aquel culto. Es el culto. El loor. Ahí viene la elección de los loores, de las alabanzas. La elección de las alabanzas dentro del contexto que el Señor reveló. ¿No es verdad? El loor que Él ya va a preparar la iglesia para el mensaje. Entonces el loor comienza con una alabanza, un himno de clamor, el loor de dedicación, los niños, loor de salvación, un loor de consuelo, de renuevo, dependiendo del contexto que se mostró en el culto. Porque cuando el mensaje es entregado, la iglesia está preparada para recibir el mensaje. ¿Quieren ver algo? Una iglesia liberada en la comunión con el Señor, el mensaje es muy fácil de ser entregado. ¿Quieren ver un culto difícil? Es un culto donde la iglesia no está lista,
La iglesia está en aquel momento charlando aquí, distrayendo, y da 7:30, hermanos, Padre Señor, vamos a clamar. Ese culto va a ser difícil. Pobre de aquel que entregue el mensaje. Es diferente de un culto donde la iglesia se preparó para él. Cuando el pueblo entra en la iglesia, la reverencia, el temor al Señor, la presencia del Espíritu Santo ya está en el corazón de cada participante de ese culto. Ahí este culto va a ser una bendición. La revelación va a ser entregada y el Espíritu Santo va a completar la bendición del Señor en el corazón de cada persona que subió a la casa del Señor. Es un culto donde los niños, intermedios y adolescentes, jóvenes, ancianos, el visitante, no importa, todos serán alcanzados por el Señor. Cuando llegamos a la obra, hubo un culto donde el Señor dio una bendición tan grande que el pastor dijo así: un culto como este puede tener a alguien triste en un culto así. Y es de esta forma que tiene que terminar cada culto en nuestra iglesia, con nuestro pueblo reunido, porque el Espíritu Santo va a tener libertad para operar. Y la asistencia. Será traído una clase sobre asistencia. Pero miren, en el culto, terminó el culto, los obreros, la iglesia, va a estar atenta. Los visitantes están en medio de la iglesia. Entonces, la iglesia, ella tiene que ser organizada de tal forma que el visitante, él ya esté asistido en el transcurrir del culto y después del culto, para preguntarle, para acercarse, para levantar la mano pidiendo asistencia. Los obreros, en el transcurrir del culto, no van a estar distraídos. El obrero quiere su bendición, yo quiero mi bendición, no. Ya comienza a observar la iglesia. No, hay visitantes allí, hay otro visitante allí. No, aquel visitante es segunda vez, la tercera vez que viene. Entonces, ya voy a asistirlo. Él ya se va preparando para la asistencia. ¿Entiende? Él ya se va preparando para la asistencia. Cuando acabe el culto y la iglesia va a la asistencia, no quede esperando. La iglesia ya hace y el obrero va, ya entra en medio de la iglesia para asistirlos, para asistir al visitante. Ahora, si el obrero deja para despertar después de la bendición apostólica, entonces está difícil. Ahí está difícil. Entonces, hay aquella asistencia que es del primer día, que es dada la bienvenida, orar por él, va a conocerlo, se va a presentar. Si tiene la oportunidad, pida su teléfono. Si no hay la oportunidad, esté atento. En la segunda vez que él viene, ya toma un contacto de él, porque es una asistencia continua. ¿Quieren ver algo? Tenemos muchas personas para bautizarse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No es una realidad. ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos fallando? En la asistencia. Asistencia. ¿Quieren ver algo? Los hermanos ya percibieron aquella familia que comenzó viniendo a la iglesia, que recibió una visita, que fue asistida. Ella continúa viniendo y se define más fácil que alguien que no fue asistido. ¿Ya percibieron esto? Entonces nosotros estamos fallando. Estamos fallando en la asistencia. Eso va a ser visto después. Terminó el culto. Fue dada la asistencia. La iglesia se fue a casa. Acabó el culto. Acabó el culto. Acabó. Mas ya comenzó otro.
La palabra nos dice que nuestra vida en la presencia del Señor es un banquete continuo. Es un banquete continuo. Acabó un culto y ya comenzó el otro. Alabado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, este es nuestro privilegio de vivir en los brazos del Señor las 24 horas del día. Aleluyas. El culto profético hoy para nosotros es un descanso. Cuando el Señor reveló, muchos dijeron, ¿y ahora? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo puedo preparar un mensaje en la última hora? No es en la última hora. Por el contrario, la preparación es mucho más completo, porque la iglesia se está preparando. La iglesia se preparó para el culto. Y este trabajo es un trabajo que el Señor orientó que debemos iniciar. Bien, vean, esta corrección del día de hoy en nuestras iglesias vamos a dar continuidad. Amén. Vamos a dar continuidad. Entonces, el grupo de asistencia va a ser dicho después, ¿no es verdad? Grupo de asistencia. Él ya se va a movilizar porque la responsabilidad del día siguiente está con el grupo. Es la responsabilidad del grupo del día siguiente. Ahora, recordando algo aquí. Es un momento donde cada uno de nosotros, mira, pastor, ungido, diácono, obreros, cada uno de nosotros, las hermanas del grupo de alabanza, toda la iglesia, este es un momento donde tenemos que detenernos y decir así: ¿cómo está mi vida con respecto al culto profético? ¿Estoy teniendo celo por él? ¿Tengo celo por el culto profético? Yo pienso que muchos de nosotros nos vamos a decepcionar con nosotros mismos. ¿No es verdad? ¿O no? No, mira, yo estoy... No, nos vamos a decepcionar con nosotros mismos. Y ahora es el momento de colocar nuestro corazón en la presencia del Señor, porque esta reunión es para un cambio. Es para un cambio, para comenzar en nosotros, obreros, comenzar de nosotros, pastores ungidos, obreros, para restaurar cada detalle de esta orientación del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a cantar un lot. Só detalhe aqui. Não, tá no tempo. Nós temos minuto ainda aqui. Un tiempo, el culto profético, nosotros no podemos confundir. El pastor dijo esto con aquella reunión preparatoria. El pastor dijo muy bien, la clase fue muy objetiva, muy clara. El culto profético es todo lo que están viendo aquí. Solo hay un detalle para recordar, que en estas etapas del culto profético nosotros ejercemos en estas etapas todas las doctrinas de la obra: la oración, el clamor por la sangre de Jesús, dones espirituales, consulten la palabra. Nosotros hacemos la práctica de los dones espirituales, el discernimiento, la sabiduría, todo lo que aprendemos a lo largo de estos años en la obra. El Señor nos preparó para ponerlos en el culto profético. No hay como hacer un culto profético sin que tú tengas esa base, que es la base doctrinal que la obra tiene. Es tan importante que quien participa, el grupo que está participando, los obreros, el cambio comienza con nosotros, como el pastor dijo muy bien. Estos hermanos están participando y van viviendo y conociendo la doctrina y van viendo las experiencias. Solo para recordar que cuando el agua fue transformada en vino, quien primero vio el milagro fueron los siervos, fueron aquellos que estaban sirviendo. Quien participa del culto profético, quien está viviendo esta experiencia, grupo de asistencia, ellos van a ser los primeros en ver el milagro, a ser edificados en la presencia del Señor. Solo ese detallito. Una alabanza.
meu coração. Eu só quero servir a ti. Eu só quero ser Senhor, o remido do teu grande amor. Quero só andar na luz e no céu a contemplar Jesus. Pois na cruz ele morreu, e o seu sangue se verteu por mim. Quanto eu amo ao meu Senhor, meu eterno Salvador Jesus. Eu só quero ter um lugar no céu, Senhor. Estenda a tua mão, derrama o teu poder em mim. Ouvir a tua voz, almeja o meu coração. Vamos colocar em Eu pé. só quero servir a ti. Eu só quero ter um lugar no Nos vamos a céu, colocar de pie. Estende a tua mão, derrama o teu poder em mim. Ouvir a tua voz, almeja o meu coração. Eu só quero servir a ti. Eu só quero servir a ti. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Senhor Mis hermanos, el Señor mostró muchos dones. Uno de ellos, el Señor mostró que varios obreros eran colocados en una isla. Y cuando ellos llegaban a esta isla, ellos veían lo siguiente. Era muy difícil encontrar alimento. Algunos hasta pensaban en desistir. Y cuando esta reunión terminaba, todos los obreros estaban capacitados para sobrevivir en aquella isla. Esta reunión es para darte estructura espiritual. Otra revelación, el Señor dice, en esta reunión yo quiero hacer dos cosas. Fortalecer la columna vertebral para que ellos puedan soportar el peso y aumentar la sensibilidad. Señor, nosotros adoramos tu nombre, te glorificamos y te pedimos, continúa operando en nuestro medio. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Los hermanos se pueden sentar. 5 minutos de intervalo.